¿Cómo están alumnos y alumnas? Eh, Quiero que ustedes tengan a la mano el sílabus en su numeral 7, que siempre les repito que deben de tenerlo a la hora de las clases. En el numeral 7, actividad de aprendizaje, van a encontrar la actividad 2, precio, inversión y financiamiento empresarial. Hemos visto el tema 1, estrategias para diseñar y desarrollar productos y servicios y fijar precios. Ahora vamos a ver el tema 2, la gestión de la producción, inversión y sus costos. Este tema 2 lo vamos a hacer en términos generales. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno de los ítems de la gestión de producción induce a un tema específico que, eh, que no se da para estos tipos de unidades didácticas. Entonces, en la gestión de la producción, inversión y costos, vamos a comenzar hablando sobre tres temas específicos, ¿no? Un tema específico es la gestión de la producción, el segundo tema es cuánto cuesta producir y luego cuánto debo vender. Indudablemente que cuando yo tengo mi empresa, que puede ser productiva o de servicios, tengo que ver a dónde voy a estar ubicada mi empresa. Entonces, a eso se le llama localización empresarial. Para yo ubicar en forma segura la ubicación de mi empresa, aplico la técnica del ranking de factores. ¿Para qué utilizo este ranking, técnica de ranking factores? Me permite evaluar objetivamente cuál es el mejor lugar para ubicar mi negocio. Fíjense bien, esa técnica del ranking de factores, ¿ya? Que se utiliza para la localización de la empresa. Hay diversos criterios para ubicarla, ¿no? Que puede estar cerca a centros comerciales, que tenga luz, que tenga agua, que tenga acceso a carretera, etcétera y etcétera. Esa técnica del ranking de factores les va a especificar lo que es. Luego de hablar de la localización empresarial, tengo que hablar sobre la organización de la producción. Es decir, cuando ya estoy en mi empresa, en el interior de mi empresa puede ser productiva o de servicio, pero tengo que planificar las actividades del tipo de empresa, según el tipo de empresa en la cual yo he generado. Entonces surge la organización de la producción. ¿En qué consiste esta organización de la producción? Aquí tengo que aplicar la técnica del diagrama de producción, que viene a ser la representación gráfica y secuencial de las etapas del proceso productivo. Es decir, en la organización de la producción tenemos que ver lo que se le llama el sistema de producción. Cuando hablamos de un sistema de producción, engloba tres aspectos fundamentales que se dan en una fábrica, en una empresa productiva o de servicios. En primer lugar, tengo que tener los recursos. En segundo lugar, hago el proceso productivo. Y en tercer lugar, sale el resultado, que es el producto. Y por último, ese producto llega al consumidor, que es la persona o grupo de personas que se van a beneficiar de ese producto. Entonces, ustedes tienen que saber esos términos para que a la hora de planificar la organización de la producción lo hagan en forma secuencial y según las etapas de ese proceso productivo. Eso es lo que se refiere a la gestión de la producción. Ahora, viene cuánto cuesta producir. Es decir, cuando yo ubico mi empresa, organizo mi proceso productivo, ¿ya? Tengo que saber cuánto voy a invertir para generar tal o cual producto. Para ello utilizo la técnica del cálculo de costo de producción. Esa técnica del costo de producción lo podemos calcular bajo dos criterios.
costos asociados a la producción y costos asociados al volumen de la producción. Si yo me voy al criterio de costos asociados a la producción, ahí tengo que ver 3 criterios básicos, que tengo que ver la materia prima, la mano de obra y los indirectos de producción, ¿ya? La materia prima pues es el recurso que yo lo puedo transformar o producir. La mano de obra vienen a ser los sueldos, los salarios, los jornales. Y los costos indirectos de producción vienen a ser los costos indirectos, los gastos generales, que ahí están incluidos el agua, la luz, los impuestos. Y la mano de obra indirecta, que viene a ser el personal administrativo o de seguridad. Y cuando yo analizo los costos en base al volumen de producción, entonces utilizo 2 costos básicos, que son los costos variables y los costos fijos. ¿Por qué costos variables? Porque como su nombre lo indica, no varían. Un ejemplo es las materias primas, ¿no? Fíjense, cuando yo hablo de costos fijos, su nombre lo indica, fijos. Vienen a ser los servicios, los sueldos. Entonces, si yo, mi proceso productivo, genero mayor producción, voy a requerir mayor materia prima. Por lo tanto, varía esa cantidad de materia prima, por eso se le llama costos variables. Sin embargo, a mayor producción o menor producción, tengo que pagar el mismo sueldo, tengo que pagar el mismo alquiler, tengo que pagar los mismos impuestos. Eso es lo relacionado a la técnica del costo de producción para saber cuánto me cuesta producir. Y eso es el financiamiento, lo que tengo que invertir para echar a andar mi empresa. Ahora, cuando tengo que analizar también, no solamente el financiamiento, sino también la parte presupuestal. ¿Cómo planifico mis ingresos y cómo planifico mis egresos? Aquí aplico las técnicas de elaboración de presupuestos. ¿Y qué hago aquí? Como su nombre lo indica, ¿qué es un presupuesto? El presupuesto involucra ingresos y egresos, es decir, identifico ingresos, identifico egresos. Por lo tanto, tengo que elaborar el presupuesto de ingresos y de egresos y también la proyección de ese presupuesto. Asimismo, aplico la técnica de costos, volumen, utilidad. ¿En qué consiste esta técnica y cómo me va a ayudar a mi empresa? Me va a ayudar porque me va a ayudar a calcular el volumen de producción requerido para obtener una cantidad prefijada de utilidades. Entonces, estas técnicas, aunadas a la técnica fundamental que es la técnica del punto de equilibrio. La técnica del punto de equilibrio tengo que utilizarla con la técnica del costo, volumen, utilidad. ¿Para qué? Para planificar mis ingresos y egresos. El punto de equilibrio, ¿qué cosa es? Ustedes lo han escuchado, pero en sí les voy a decir en términos sencillos qué es lo que es el punto de equilibrio. Es la cantidad de productos que se debe vender para no perder ni ganar. Es decir, mis ingresos totales tienen que ser iguales a mis costos totales. Esa técnica la utilizo con la técnica de costos, volumen, utilidad, ¿ya? Para también fijar mis utilidades. Entonces, y después oriento mi presupuesto, lo planifico a través de mis ingresos y de mis egresos. Entonces, lógicamente que hasta aquí hemos visto la parte de financiamiento, la parte de presupuesto, cómo organizo mi producción, ¿no? Pero también, aparte de la técnica y punto de equilibrio y elaborar el presupuesto de ingresos y egresos, yo tengo que utilizar también la técnica de elaboración de un estado de pérdidas y ganancias, ¿ya? Ese estado de pérdidas y ganancias
incide en mi presupuesto. Son los ingresos y gastos de una empresa durante un periodo específico. Esa técnica de elaboración de pérdidas y ganancias, ¿ya?, a través de ingresos y gastos de mi empresa, ¿ya?, me va a decir mis utilidades netas y mis pérdidas netas. ¿Cuándo tengo utilidad neta? Cuando los ingresos son mayores que los gastos. ¿Y cuándo tengo pérdidas netas? Cuando los ingresos son menores que los gastos, ¿no? Hasta aquí en términos generales la parte presupuestal. Cuando yo ubico la gestión financiera de mi empresa, que puede ser productiva o de servicios, yo me pregunto, ¿cuál es mi situación financiera? Y lo más normal, que te lo dice cualquier especialista en términos contables, te dice, tengo que analizar los estados financieros. Y para analizar los estados financieros hay dos técnicas. La primera es la técnica de elaboración de un balance general. Es decir, ¿qué me dice el balance general? Me dice que el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. Y luego tenemos la técnica de elaboración de un estado de pérdidas y ganancias. Entonces, la primera parte, que es la técnica de elaboración de un balance general, me revela la situación de las finanzas de la empresa en el momento de su elaboración. Y la técnica de elaboración de un estado de pérdidas y ganancias, como les había dicho más antes, ¿ya?, me indica cómo voy a identificar la utilidad neta y cómo voy a identificar las pérdidas netas. Entonces, alumnos, eso es en términos generales, este es tema 2. A través de este tema, ustedes van a hacer un trabajo que se los voy a alcanzar a través de otro medio. Hasta aquí terminamos el tema 2.